Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, un espacio para ver con un poquito más de tiempo y profundidad algunos de los principales temas de actualidad nacional. ¿Hoy de qué vamos a hablar? De las carreras en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son aquellas que suelen tener las tasas de desempleo más bajas y mejores salarios en el mercado. A pesar de eso, el porcentaje de mujeres en estas carreras sigue siendo muy bajo, tanto que fue uno de los temas de interés del último Estado de la Educación que hace el programa Estado de la Nación, y se le señala como un imperativo, no solo en términos de igualdad de género, sino por su relevancia económica para el país. ¿Por qué no tenemos más mujeres en ingenierías, carreras científicas y matemáticas? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para que hayan más? Ese es nuestro tema del día de hoy. Y para eso invitamos a Marcela Román, investigadora del programa Estado de la Educación, quien estuvo a cargo del capítulo llamado Un largo camino por recorrer. Bienvenida, Marcela, qué gusto tenerte por acá. Buenos días, muchas gracias, Liliana, por la invitación. Un honor estar en tu programa. Has estado, bueno, todavía seguís haciendo presentaciones a grupos de interés y en medios de comunicación los resultados de este último reporte, que queremos sacarle el máximo provecho posible. Así es. Bien, también está con nosotros la ingeniera María Estrada Sánchez, quien este año fue electa como la primera mujer rectora en los 52 años de historia que tiene el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Por eso nos da muchísimo gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Muy contenta de estar acá para hablar de ese tema tan relevante y tan importante para el país. Claro, y del cual usted es un ícono porque rompió el techo de cristal este año al posicionarse, ser electa como rectora, y de eso vamos a conversar ahora. Pero también integramos a nuestro panel al ingeniero Ignacio Trejos, exprofesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y cofundador de la Universidad Senfotec, que está especializada en computación e informática. Bienvenido, don Ignacio. Muy buenos días, Liliana. Muy buenos días. Y también nos acompañará el día de hoy Marcela Araya, quien es gerente de desarrollo de procesos en la empresa Boston Scientific. Ella es un claro ejemplo de mujeres que han triunfado en estas áreas, pero que además ahora, desde las empresas en las que están, impulsan cada vez para que haya más niñas y jóvenes que opten por estas carreras. Buenos días, Marcela, qué gusto tenerte por acá. Buenos días, Liliana, muchísimo gusto y qué privilegio estar acá representando a las ingenieras de este país. ¿Vos sos ingeniera en cuál disciplina? Ingeniera en electrónica del Tecnológico de Costa Rica. Del Tecnológico de Costa Rica. Y trabajas en Boston, tal vez para empezar, que recordemos a los costarricenses, ¿qué hace esta empresa aquí en Costa Rica y cuál es el tamaño que tiene? Claro, Boston Scientific es una empresa que construye dispositivos médicos de muy diversos tipos. Ahorita aproximadamente somos 7,000 empleados alrededor del país y estamos creciendo con nuestra planta en Cartago, que recién se acaba de anunciar. Así que es uno de esos claros ejemplos de empresas que requieren y demandan muchos de estos perfiles profesionales, y ahora vamos a conversar por qué es que es importante que haya más mujeres ahí. Recuerde que ahora también usted puede interactuar con nosotros durante el programa a través del WhatsApp 64241777. Coméntelo, ahí tiene usted el número y también está el código QR para que se pueda comunicar con nosotros y participar a lo largo del programa. Bien, aunque la cantidad de mujeres que se deciden a estudiar carreras STEM sigue creciendo, lo cierto es que estamos muy lejos aún de llegar a la equidad, con lo que los beneficios económicos y sociales tardan en llegar a la población femenina. Veamos el siguiente recuento. Las carreras conocidas bajo la palabra STEM se refieren a las que tienen que ver con las áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas por sus siglas en inglés. Según el último reporte Radiografía Laboral del CONARE, son carreras con un panorama laboral bastante certero. Un 95% de los graduados en diversas carreras que tienen que ver con estas disciplinas tenían trabajo cuando se hizo el estudio el año pasado. Según el informe, la tasa de desempleo en algunas de esas carreras es muy baja debido a que hay una enorme demanda de profesionales. Tal es el caso de computación, donde la tasa de desempleo era de 1.9%. En ingenierías apenas superaba el 3%, mientras que en ciencias de la salud es de 4.2%. En ciencias básicas la tasa de desempleo es de 6.6% y en ciencias económicas llega a un 8.7%. Además de tener muy altas probabilidades de colocarse laboralmente tras graduarse, lo cierto es que también son carreras en las que los salarios suelen ser mejores.
Por ejemplo, en ciencias de la computación, si un recién graduado tiene bajo el brazo el título de bachillerato, los salarios oscilan en 1.045.000 colones, mientras que si la persona cuenta con licenciatura, la compensación inicial puede rondar el 1.176.000 colones. Por eso, si son carreras de alta demanda laboral y con salarios relativamente altos, preocupa que ahí las mujeres no tengan una presencia igualitaria y, por el contrario, las tasas de participación son aún muy bajas. Según el Estado de la Educación, si se analiza en un conjunto los primeros ingresos a carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en las universidades públicas, por cada 14 hombres ingresan apenas 10 mujeres. El problema no es exclusivo de nuestro país. A nivel mundial también hay mucho que recorrer para que haya paridad de género en dichas disciplinas. Según el informe Mujeres en Tecnología de la firma Kaspersky, en el mundo para el año 2017, el porcentaje de mujeres estudiando alguna ingeniería era de un 33%. 5 años después, en el 2022, el porcentaje apenas había crecido a un 38%. Según el análisis realizado por el Estado de la Educación, aunque la matrícula de mujeres como nuevos ingresos en carreras STEMs ha venido creciendo moderadamente, lo cierto es que aún existe una brecha importante con relación a los hombres. Por ejemplo, para el año 2021, los hombres que se matriculaban por primera vez en una de estas carreras alcanzó los 4.521 estudiantes, mientras que en mujeres la cifra fue de 3.294. Uno de los hallazgos del Estado de la Educación que más llama la atención es que a pesar de que esté creciendo la cantidad de mujeres que entran a la universidad a estudiar este tipo de carreras, lo cierto es que las tasas de graduación se están reduciendo. Es decir, no todas las que se matriculan logran concluir su carrera. Así, mientras en el 2011 lograban obtener el título el 58% de las que iniciaban los estudios, para el 2015 la cifra se redujo a 38%. El fenómeno de personas que logran obtener un título final en su carrera en general se ha venido reduciendo en el país desde el año 2014 en todas las áreas del conocimiento. En los últimos años se dieron algunos pequeños avances en la incorporación de mujeres en profesiones STEM. Por ejemplo, la participación laboral de ticas graduadas en estas carreras pasó de 42% en el 2006 a 47% en el 2021. En las carreras de ciencia y tecnología, por ejemplo, la cantidad de nuevas profesionales pasó de 1.000 graduadas en el 2000 a 5.000 personas en el 2020. Sin embargo, la brecha aún es enorme. Por ejemplo, en el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, el porcentaje de profesionales colegiadas es de 75% hombres y tan solo 25% mujeres. Esto a pesar de los esfuerzos que la entidad impulsa en escuelas y colegios para incentivar a más niñas y jóvenes a estudiar estas disciplinas. ¿Cuáles son las razones de que tan pocas mujeres se deciden a optar por estas carreras? ¿Qué factores podrían cambiar esa tendencia? De eso hablamos hoy en Estado Nacional. Bien, estas son algunas de las cifras que nos demuestran el contundente panorama. Por eso quiero conversar con Marcela Román, que fue la redactora de este capítulo en el informe Estado de la Educación. ¿Por qué ustedes consideraron que en el reporte de este año era importante dedicar un capítulo solo a este tema? Bueno, primero decir que la verdad, los informes del Estado de la Nación y del Estado de la Educación vienen trabajando sobre brechas de equidad de distinta naturaleza, también brechas de equidad por motivos de género, desde hace muchos años. No es nuevo. Lo que es nuevo es esta aproximación en profundidad en áreas STEM particularmente. Hay como muchas motivaciones, posiblemente una de las más importantes es el reconocimiento de que hay una enorme presión desde el mercado de trabajo público y privado, ¿no?, nacional e internacionalmente, porque se incorporen cada vez una mayor proporción de personas graduadas en áreas STEM a la economía, ¿verdad? Porque, bueno, todas las tendencias, digamos, de transformación productiva en el mundo, esto que llaman la revolución 4.0, ¿verdad?, 4.0, y en general hay una gran disrupción, no solamente en las áreas específicamente de producción industrial, ¿verdad?, o tecnológica, pero en todas las áreas del conocimiento, ¿verdad?, igual en ciencias médicas, que en edición gráfica, que en tantas otras cosas, es sumamente necesario la incorporación de personas con esta
tipo de conocimientos especializados en información, tecnología, ¿verdad? Más base en matemáticas, de programación lineal. Ahora dicen los especialistas que no deberíamos de graduar a nadie en una universidad, en ninguna carrera que no tenga una base de conocimientos de programación lineal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchos motivos porque hay una gran necesidad en el país y en general a nivel internacional de apalancar el crecimiento de las economías, llevando cada vez mayor cantidad de mano de obra de alta calidad en todas las áreas y particularmente en estas áreas. ¿Y por qué mujeres en este caso? Bueno, porque en todo el mundo, no es la excepción Costa Rica en este caso, tenemos una proporción de mujeres participando muy inferior en comparación con los hombres. Entonces la pregunta es ¿por qué? Como bien lo planteaste en la introducción, ¿qué cosas explican? Sabemos hoy, es sabido hace muchos años, pero todavía a mucha gente le cuesta comprender que no hay ninguna explicaciones físicas o biológicas de estas diferenciaciones. Y entonces por eso hay que empezar a investigar con más profundidad para entender de dónde vienen las diferencias. Claro, es así, don Ignacio, en todo el mundo o hay en algunos lugares del mundo donde esas brechas se han cerrado con mayor facilidad. Hay mucho tema cultural acá, pero en los países occidentales generalmente es marcado, ¿verdad? De las estadísticas que yo seguía hasta hace unos 4 años, en Norteamérica, Europa Occidental, incluso parte de Europa Central, la proporción era alrededor de 75, 80 varones y 20, 25 mujeres. Claro. Sin una clara tendencia a la mejora, ¿verdad? A pesar de las iniciativas que hay de diferentes sectores para que eso... Hay otras culturas donde eso es más parejo, por ejemplo, Malasia. ¿Verdad? Que es principalmente islámico, ¿verdad? Pero la literatura que yo leo, cuando trato de investigar quién es el autor, es la autora, ¿verdad? Llama la atención. Claro. Claro. ¿Cómo se ha visto esto? Bueno, doña María rompió, como decíamos al inicio del programa, un ícono que, bueno, estos 2 años creo que las mujeres pensamos que cada vez tenemos más igualdad de oportunidades, pero cuando uno ve que por primera vez en, ¿cuántos son? 52 años, el Instituto Tecnológico tiene una rectora mujer, o que el Colegio de Médicos tuvo por primera vez en más de 100 años una mujer como presidenta, nos damos cuenta que estas brechas se tienen que seguir rompiendo día a día, María. Sí, es un trabajo sin duda de diario, ¿verdad? Porque, bueno, más bien yo siento que como país seguimos siendo referente. Hay universidades a las que después de 400 años nunca han tenido una rectora. Entonces es muy importante reconocer más bien la visión del pueblo en Costa Rica para tomar decisiones como esta, y más en un espacio tan masculinizado como lo es el Tecnológico de Costa Rica, ¿verdad? El que tener un porcentaje importante de varones en su sector académico y personal y toman una decisión de poner a una mujer a liderar, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver también con las acciones afirmativas y políticas generales y específicas que ha avanzado el Tecnológico para asegurar e incrementar los niveles de igualdad y de equidad en todos sus espacios. Tal vez recordarle a los costarricenses cómo fue ese transitar suyo. ¿Dónde vivía usted cuando era pequeña? ¿Cuándo decide que esta es la carrera y cómo llega hasta ocupar la rectoría del Tecnológico? Es un largo camino que comentar. Que ocuparíamos más de 1 hora. Sin duda, ¿verdad? En resumen, bueno, yo vivía en Cartago. Cuando me toca, desde 4º grado de la escuela, sabía que quería estudiar algo relacionado con la tecnología. Entonces, quería entrar al colegio científico, pero por razones económicas no pude realizar la prueba. Entonces me quedé como con ese sinsabor. Cuando me tocó entrar a la universidad, pasé los exámenes, pero el tema económico en casa no era ni favorable para poderme yo movilizar. Entonces al Tecnológico podía irme caminando, a ninguna otra universidad podía hacerlo. Entonces entré al Tecnológico a estudiar computación y bueno, ahí mismo también me vinculé a actividades propias del quehacer de la carrera, asistencias, estuve en el grupo de baile folclórico, ¿verdad? Y también por las becas que necesitaba para poder seguir trabajando, seguir estudiando. Y bueno, también de camino decidí ser mamá, ¿verdad? Entonces, ser mamá, trabajar y estudiar, eso muchas veces no se veía como tan natural en esa época, ¿verdad? Fue sin duda un camino complejo, pero bueno, después pude poderme vincular también a hacer alguna consultoría nacional e internacional y después regresé al TEC ya a dar lecciones. Entonces, desde ahí empecé también a vincularme en la carrera, a ayudar a resolver algunos temas de brechas
que me habían tocado ya vivir, como algunas brechas salariales, el que se solicitara algún practicante que fuera hombre, no mujer. Entonces empezamos como a trabajar todas esas temáticas que ponían entonces a nuestro estudiantado en igualdad de condiciones ante la industria. Cuando usted hace la carrera, ¿qué porcentaje eran hombres y mujeres? No éramos ni un 10%, ¿verdad? En el año que yo entré, entramos solo 4 y al siguiente año ya se habían ido 3. Claro. Marcela Araya es otro de esos casos. Ella, como decíamos, es ingeniera en electrónica, ¿verdad? También estudió en el Instituto Tecnológico y quisiera conocer también esa ruta que usted tuvo. ¿Cómo decide usted estudiar esta ingeniería y cómo termina trabajando en Boston Scientific? Claro, qué bonita historia y me reflejo un poco en ella. De niña, con una educación muy normal, soy producto de la escuela pública, orgullosamente. Y las matemáticas siempre me gustaron. Escuché del científico en algún momento como uno de los colegios con más privilegio y todo, pero en ese momento no pude ingresar al científico. Y después, a la hora de poder matricularme en la universidad, quería una carrera que tuviera matemática y que fuera retadora. Ese fue mi pensamiento inicial. Y siempre decían, electrónica es una de las carreras con más retos. Y claramente creo que sigue así como muchas otras en el Tecnológico de Costa Rica. ¿Y en tu familia no había nadie que estudiara en esas carreras? No, en mi familia todos, bueno, mi hermano es médico, él es de la parte médica, entonces fue muy disruptivo en ese momento, además elegir una carrera tecnológica y además en Cartago, porque yo vivía en Guadalupe en ese momento. Ingresé al TEC y fue una experiencia maravillosa, 10% de mujeres en ese momento en mi generación. Las 4 que éramos, continuamos, nos grabamos y seguimos viéndonos hoy en día, pero sí... o sea, en tu generación entraron 4 mujeres, eran 4 mujeres. Éramos 4 y ahí las 4 nos grabamos, ajá, tal cual. Claro. Un poco esta ruta que nos cuentan estos dos claros ejemplos de mujeres exitosas en el área de carreras STEM, Marcela, es lo que ustedes encuentran en la investigación y en los datos que ustedes plantean en el estado de la educación. Un poco que a veces cuando hay entornos donde el nivel educativo es un poquito más alto, influye para que las mujeres decidan optar por estas carreras. Así es, cuando uno mira... ¿cuál es el origen de las mujeres exitosas en áreas STEM como María y Marcela, que tenemos el gusto de tener hoy aquí en el panel? Y uno mira, hay casos especiales como las que ellas mencionaron, pero en los promedios la situación es un poco diferente. En general, en la investigación nos encontramos que tuvieron mayor representación. Cuando hoy mira uno cuáles mujeres están trabajando efectivamente en las áreas STEM, encuentra que una mayor proporción vienen de hogares más bien de clima educativo más alto. Este concepto así de clima educativo, como que es que les gusta hablar a los especialistas en educación, significa que al menos uno de los padres en el hogar tenía nivel universitario. Normalmente los dos, ¿verdad? También encontramos que hay mayor proporción de mujeres que vienen de hogares con mejor nivel socioeconómico, es decir, familias de mejores ingresos, también más que venían de colegios privados, y hay un conjunto de indicadores que nos dicen que había como unas ventajas en las condiciones de origen que sabemos que hacia cualquier trayectoria educativa que estas chicas hubieran escogido, iban a tener de por sí, digamos, unas condiciones poco favorables. El asunto es que un país con los niveles de desigualdad socioeconómica y de distribución de la riqueza que tiene Costa Rica, esa cantidad de hogares que cumplen ese perfil es muy chiquita. Claro. Y entonces la mayoría provenimos de la otra parte. Igual que María y Marcela, yo he hecho toda mi vida académica en el sector público, escuela, colegio y universidad pública. Si no existieran las ofertas públicas, jamás hubiera podido estudiar economía ni ninguna otra cosa. En mi hogar no había posibilidades de que me apoyaran en esto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa cómo fue que algunas pocas logramos entrar a la universidad a pesar de venir de hogares de condición económica menos favorable, sí, bueno, porque había unos marcos de oportunidades, pero siempre entrábamos pocas, ¿no? ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años? Que la distribución general de la riqueza en Costa Rica se ha ido deteriorando, cada vez hay menos proporción de gente que tiene la suerte de venir de climas educativos más favorables en general para el desarrollo de cualquier trayectoria educativa. Entonces no podemos esperar que dependa de la suerte que te tocó en la lotería de nacer en un lugar con buenas condiciones para que puedas
disfrutar de la igualdad de derechos. Es que esto es un tema de derechos humanos, ¿verdad? Claro, Somos la mitad de la población, no tenemos por qué estar subrepresentadas en ninguna área, excepto que sea por voluntad propia. Pero no es el caso en estas áreas STEM. Y menos en una que ofrece mejores oportunidades económicas y de carrera profesional. Ignacio, usted es porque todavía imparte clases en el Instituto Tecnológico, ¿cuántos años? 39 y pico. ¿Cómo, en todos estos años, cómo ha visto usted que ha ido evolucionando esto y qué brechas se han podido ir rompiendo para que haya más mujeres? Yo entré de 22 años y medio al TEC como estudiante. Soy carné 80. Soy carné 76 en Guatemala. Pero en la época en que yo entré al TEC, proporcionalmente había más muchachas que en la actualidad. ¿Había más? En la proporción de mujeres era mayor, no sé, en los años 80. Yo no le puedo dar los números, pero por lo que la memoria me ayuda, ¿verdad? Algunas no concluyeron la carrera, pero sí ingresaron laboralmente al sector informático. Pienso yo que era una época en que informática, computación era algo muy nuevo en el país, ¿verdad? Entonces, uno oía decir, tal vez unos años después, la carrera del futuro, ¿verdad? Ya era el presente. Sí, Ya era eso. Y esta todavía le dicen carrera, no, es el presente. Parte de todo este rollo de la transformación digital y demás son cosas que hemos, digamos, gente de mi generación las ha ido construyendo, ¿verdad? Pero las mujeres han estado subrepresentadas, ¿verdad? Históricamente han estado subrepresentadas. Yo no salí del colegio acá, yo estuve en un colegio y escuela de varones. Yo solo hice primer grado en Costa Rica y solo el 9º grado lo hice en un lugar mixto. Entonces, y no tuve hermanas, o sea, para peor, ¿verdad? Mi comprensión de la psicología femenina se limitaba a mi mamá y a las novias que me cortaron más de una vez, ¿verdad? Entonces, la dinámica, pienso yo, ya en el TEC, como estudiante del TEC, no era particularmente, como decir, de maltrato a la mujer, digamos. Como profesor me he dado cuenta, ¿verdad?, que en ingeniería en computación, en otras carreras del TEC, a veces se las discrimina, ¿verdad? Y hay bullying. En Cenfotec ha pasado también, ¿verdad? Entonces... ¿Dice usted que haya un sesgo pues, consciente o inconsciente? Sí, hay un tema... Bueno, el TEC por alguna razón creó una oficina de equidad de género, ¿verdad? Es porque algo no andaba muy bien ahí, ¿verdad? Pero, esas formas de violencia, de exclusión y demás, ¿verdad?, se dan dentro de la U. Entonces, tras que cuesta que entren, ¿verdad?, Tenemos esas... que permanezcan ahí o que sea una experiencia, digamos, de calidad de vida, yo no lo podría asegurar, ¿verdad? O tal vez en los últimos años ha tendido a mejorar. Como mi experiencia de profe, ya que me pregunta y que soy viejo y si me da chance de hablar, ¿verdad? Entonces, hace unos 2 años, ¿no?, un poquito más, Paola Solano Durán de la Oficina de Equidad de Género, una psicóloga con 2 maestrías, se nos fue a hacer un doctorado. Digo se nos fue porque estábamos en un proyecto de investigación juntos y el tema de género es un tema a estudiar en ese proyecto. Y ella lideró un trabajo con los profesores varones masculinos de la Escuela de Ingeniería en Computación. ¿Por qué? Porque había situaciones que no eran de equidad en las relaciones, ¿verdad? En Cenfotec también tuvieron que hacer algo porque yo no estaba ahí en ese momento, ¿verdad? Hubo una iniciativa ahí y hay un programa de desarrollo socioemocional en Cenfotec desde el principio de las carreras, ¿verdad?, desde hace más de 20 años, y hay trabajo en equipo y ese tipo de cosas, pero había dinámicas de bullying, como le llaman ahora, ¿verdad?, de matonismo, ¿cómo se dice? Intergénero, ¿se dirá? ¿Es correcto decir eso? Y entonces hubo acciones encaminadas a hacer entender, ¿verdad?, que eso no debía ser la dinámica. Entonces, yo pienso que hay grandes retos, pero hay retos que comienzan mucho atrás, ¿verdad? ¿Por qué entran pocas jóvenes a la educación superior? Claro, Marcela, querías...
que aportar. Sí, no, aprovechar los últimos comentarios de Ignacio para decir que con toda claridad la cancha no está pareja, No. ¿verdad? O sea, nos toca distinto desde el inicio en la vida de las mujeres en general y en particular para enfrentar la trayectoria educativa y luego la inserción en el mundo laboral. Entonces, lo que decía ahora Ignacio, y que creo que lo comentaste al inicio del segmento, es que depende de lo que hemos aprendido, la manera de socialización en la infancia primaria, en los hogares y en nuestros entornos más cercanos, vamos sintiendo más propensas o no hacia ciertas cosas, más segura en unos espacios que en otra, con más confianza, ¿no? Más agencia, que llaman técnicamente, más confianza, ¿verdad? En que puedo hacer cosas porque sí, porque puedo, porque como cualquier ser humano tenemos capacidades para desarrollarnos en distintos ámbitos. Entonces, cuando uno enfrenta el sistema educativo desde primaria hasta la universidad, la pregunta es si ayuda a emparejar la cancha. O sea, una cancha que de principio no viene tan pareja, ¿qué pasa con el sistema educativo? Y lo que el informe documenta en distintas etapas, no solo en el capítulo más de educación superior que yo trabajé, pero nosotros, es que el sistema no está emparejando, ¿verdad? En cada espacio que uno mira, en primaria, en secundaria, se reproducen y a veces se amplifican los problemas, ¿verdad?, que enfrentamos las mujeres. Entonces, un poco para decirlo así, como lo más sencillo posible, los docentes, las personas docentes, hombres y mujeres que tienen a cargo la formación de chicos y chicas en escuelas y colegios, están llenos de estereotipos de género. Entonces, ¿qué esperamos que suceda con la formación que le dan? ¿Verdad? Entonces parecen cosas pequeñas, pero no lo son. ¿A quienes motivan más a participar en ferias científicas? Dentro de la feria científica, que es un programa magnífico que debería de ser más evaluado, ¿verdad?, y fortalecido. Sí, ¿cuántas proporción de chicas y chicos hacen como trabajo de investigación un ensayo y cuántas de veras desarrollan una máquina, un proyecto, ¿verdad?, de construir cosas, de probar cosas? Hay mucha cosa que uno mirar ahí. ¿Y qué tipo de estímulos reciben? ¿Están expuestos a los mismos estímulos, a los mismos premios? ¿A quién mandan a sacar las fotocopias en la clase? ¿A quién mandan a traer el café en la oficina? ¿No? Así, todos los espacios, uno parece que son pequeñas cosas, pero no lo son, ¿verdad? Tienen un impacto. Son ejemplo, ¿verdad? Y claro, lo que decía Ignacio, el proceso debería ser no solo de emparejar la cancha, pero además de feliz para todos. Y no lo es, ¿verdad? Hay muchas barreras que enfrentar. Claro, usted sentía, señora rectora, ahora que el ingeniero Trejos nos hablaba de esto, digamos que se tiene que abordar porque sucede. Sí, claro que sí, ¿verdad? En ese momento, pero creo que las universidades estamos más conscientes también de esto. Se ha trabajado mucho alrededor de este tema. A Costa Rica, por ejemplo, también le pidieron participar en proyectos de investigación latinoamericanos con consorcios europeos para apoyar otras universidades latinoamericanas para implementar políticas para asegurar el ingreso, permanencia y graduación exitosa de más mujeres a las áreas de STEM. Entonces ya somos parte de estas redes, ¿verdad?, de latinoamericanas, y además seguimos promoviendo la mejora en esas políticas y los espacios más seguros. Sin duda, ¿verdad?, coincido totalmente que es un tema cultural, porque hemos hecho observaciones en las aulas de preescolar, de primaria y de secundaria, donde vemos que hay una réplica en muchos casos de manera inconsciente de parte de los docentes, donde, por ejemplo, priorizan el sentar a los varones en un laboratorio y después a las mujeres les tocará compartir, o tal vez tengan turno o no tengan turno para utilizarlos. O en alguna clase de ciencias o de matemáticas se prioriza, digamos, el enviar a alguien a hacer mandados a una mujer, digamos, que a un varón, por ejemplo. O inclusive hemos tocado con espacios con algunos docentes con algún nivel de frustración con el manejo de impartir una clase de ciencias o de matemáticas. Y esa frustración sin duda también se traslada a las niñas, ¿verdad?, que ven ese rol ahí reflejado. Creo que es importante también que ojalá el Ministerio de Educación se permita abrir las puertas a las observaciones que hacemos las universidades. Desde el Tecnológico hemos hecho muchos materiales desde la Escuela de Matemáticas y Física, Química, que queremos apoyar en todas estas barreras que hay que ir rompiendo y trabajando. Y hay un nuevo programa que se llama Las Niñas Supercientíficas, que hicimos el primer encuentro el sábado pasado, que sin duda es para promover eso. Y no solamente se abren espacios para las niñas, sino también para sus padres y madres, para que vean la necesidad del por qué irles también
también permitiendo acercarse a ellas más a estas áreas. Inclusive cuando hablamos con las mamás y les comentamos que ellas también son ingenieras, ¿verdad? Ya ellas hasta les brilla la mirada de verse que en su cotidiano también resuelven temas ingenieriles, ¿verdad? Entonces creo que es también cómo tenemos que acercarnos a las familias, porque todavía las familias tienen mucho que ver con la toma de decisiones de la primer carrera que estudian las mujeres en este país. Los hombres no tienen esa barrera, las mujeres todavía la tienen. Entonces, cuando tuvimos que llevar la carrera a las regiones, tuvimos éxito y subimos hasta un 25% en nuestra matrícula de mujeres en ingeniería en computación, porque también nos permitimos hablar con las comunidades, con los líderes comunales, con los padres y madres de familia, porque entonces percibían un espacio más seguro para sus hijas, el que pudieran regresar ese mismo día a su hogar. Entonces vean que los factores se suman y no solamente es un tema interno a las universidades, sino también la seguridad de las mujeres al trasladarse, ¿verdad? Y ese es un tema regional, además, que tenemos que cuidar. Claro, de llevar las aulas más cerca de las personas. Y usted dice en su casa, bueno, pero ¿por qué es que tiene que haber ese interés nacional de que haya más mujeres en este tipo de carreras? Bueno, por un lado es porque ahí hay mucho mejores oportunidades de desarrollo profesional y al haber pocas mujeres se les excluye. Pero también porque le interesa no solo a la academia, sino a las empresas. Marcela, es un ejemplo de eso. Como decíamos, ella trabaja en Boston Scientific. E hiciste un programa con la Embajada de los Estados Unidos para venir a replicar esas best practices. Tal vez si nos contás qué era el programa y qué fue lo que fuiste a hacer. Claro, el programa era un programa para líderes en ese momento en la parte de STEAM, y lo que consistía el programa era en ir a aprender de las organizaciones más que han hecho esto por muchísimos más años en Estados Unidos, de cómo insertar más a las mujeres en este tipo de áreas o carreras STEM. Una de las cosas más importantes que aprendí en ese momento, porque eso fue en el 2011, fue de que ya la A se empezaba a incorporar como estrategia transversal las artes como eje de innovación, creatividad, importantísimo para desarrollar todos estos conocimientos, el pensamiento crítico, resolución de problemas, y además algo súper importante que también lo mencionaba la señora rectora, de cómo la comunidad, dígase familia, sector educativo y el estudiante se tienen que involucrar en las estrategias. No podemos nada más ir a hablarle a la niña y decirle, haga ciencia y vean qué lindo que es, refléjese en una modelo, en una mujer que está haciendo STEAM, que está en una carrera STEM tal cual, sino también decirle a su familia de qué se trata eso. El entorno tiene que estar en la misma frecuencia. Tiene que estar matriculado en la frecuencia y el sector educativo también, porque si no nos topamos con que hacemos un trabajo fuera con su mamá, con su familia, pero llega a donde está la docente y vienen los sesgos y los estereotipos que quiebran o dificultan el hecho de que la niña siga pensando que lo puede hacer. Y particularmente con las niñas en una edad muy específica, de los 6 a los 9 años, en donde todavía podemos romper ese tipo de paradigmas y ellas sienten que pueden lograr todo. Esa es la edad esponjita que llamamos, en donde podemos decirles, inténtelo, y lo van a intentar y lo van a hacer muy bien. Claro. Vamos a ir aquí a nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿cómo hacemos para que esas brechas se vayan haciendo más pequeñas cada vez? Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Estado Nacional. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias. Ahora también usted puede interactuar con nosotros durante el programa a través del WhatsApp número 64241777. Ahí tiene también el código QR para que pueda interactuar con nosotros. Nos interesa mucho saber qué piensa, si está de acuerdo o no con lo que dicen nuestros panelistas, pero también sus sugerencias para otros temas que podamos tener aquí en la mesa de Estado Nacional. Gracias por seguir con nosotros. Hoy que hablamos de por qué es importante, y no solo importante, necesario y crítico que nuestro país incorpore cada vez más mujeres en las carreras de STEAM. Ignacio Trejos es ingeniero, profesor de tecnológico, fundador de la Universidad Senfotec. ¿Por qué en el mundo este es un tema y es importante? ¿Por qué a las empresas, a la academia y a los países les interesa que más mujeres se incorporen en estas carreras? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Estamos en el 2023. La primera vez que yo hablé públicamente sobre la importancia de atraer más talento femenino fue en octubre de 1998.
en Fercómputo. Tal vez alguien recuerde Fercómputo. Sí. Ahí tengo la presentación todavía. Y era un tema, así lo dice, necesitamos más gente en tecnología, ¿verdad? Por eso se creó Cenfotec, ¿verdad? Ya por esas épocas andábamos pensando en lo que después se llamó Cenfotec. Pero, ¿cómo podemos aumentar los números? Fácil, más muchachas. Pero es un tema cuantitativo. No, el chiste está en lo cualitativo, ¿verdad? Y tal vez, bueno, mis colegas, ¿verdad? Ingenieras, ¿verdad? Y vos que has estado investigando estos temas, lo pueden complementar mejor de lo que yo pueda decir, pero leí literatura, ¿verdad? Con el tiempo he ido leyendo literatura y demás, y me topé con que uno de mis héroes de cuando era estudiante y luego profe en el TEC, en compiladores y esas cosas, ¿verdad? Que me gustan a mí, lenguaje de programación, Bill Wolf, que en paz descanse, fue presidente o vicepresidente de la National Science Foundation, ¿verdad? Que financia lo que es la investigación que no es ni militar ni de salud en Estados Unidos. Y después fue presidente de la Academia Nacional de Ingeniería. Y él se puso a estudiar en serio el tema de diversidad, ¿verdad? Y su hija es, no sé si es socióloga o antropóloga, ¿verdad? Entonces discutían mucho de esto y él le hablaba de su preocupación por las mujeres y otras cosas, ¿verdad? En el ámbito laboral, ¿verdad? En empresas innovadoras, él fue emprendedor, se salió de Carnegie Mellon a fundar una empresa de alta tecnología, digamos, y después paró en lo que les dije. Y lo que se encuentra es que en la medida que una empresa de tecnología, principalmente de tecnología, o algunas que tal vez uno dice no son de tecnología, pero banca sí es de tecnología. Backredomatic tiene más de 1,000 personas en tecnologías de información en Costa Rica que hacen el software para toda América Central. Diversidad de género, diversidad étnica, diversidad etaria, diversidad cultural en el sentido amplio. Y él, bueno, no puedo citarlo exactamente, dice, si tenemos un grupo él dice, el Joe Sixpack, ¿verdad? El mae que compra las 6... El six-pack de las cervezas, ¿verdad? Las 6 bebidas espirituosas. Blanco, masculino, ¿verdad? Y el equipo de ingeniería, de diseño que está haciendo las cosas es muy homogéneo. Lo que ellos saquen, porque son varones, ¿verdad? Saquen como resultado del proceso de diseño, de ingeniería, de construcción, prototipado, todo lo demás, va a ser muy homogéneo, va a ser muy limitado por las experiencias y las visiones de las personas, ¿verdad? Si usted tiene más diversidad, entonces se enriquece la visión, las perspectivas, la empatía hacia quienes usted está creándole tecnología, a la gente, o los animalitos también, o los ecosistemas, ¿verdad? Sistemas sanitarios, por ejemplo, ¿verdad? Se enriquece, ¿verdad? Hay más puntos de vista, hay discusión, se ven personas que tienen un punto de vista distinto de otros, ven cosas que los otros no ven. Todos tenemos puntos ciegos. Y eso ha sido investigado. Y no es de ayer. Desde hace, bueno, por lo menos cuando yo lo leí fue en 2008 posiblemente y había sido escrito antes. Recuerdo 2008 por el lugar a donde lo leí. Pero, entonces, ¿qué es lo que dice el señor Wolf? Tiene sentido de negocio, ¿verdad? Claro. Ni más ni menos. No es cuestión de que qué lindo tener más muchachas. No, miren, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Casos, por ejemplo, bueno, usted está en el área biomédica, ¿verdad? Y tenemos una empresa nacional, ¿verdad? Que tiene un nombre muy curioso, Establishment Labs, ¿verdad? Que hace tecnología, ¿verdad? Para implantes mamarios y cosas por el estilo. Pero incorporar mujeres, ¿verdad? En los equipos de diseño, personas del área médica, salud, biológica, biología humana y demás, hace posible que haya mejores diseños. Alicia Chong Wong. Chong. Sí. También es muy vacilón. Uno dice Bloomer Tech y uno piensa en ropa interior femenina, ¿verdad? Pero no, es más bien por el apellido Bloomer. Pero esa mujer está haciendo cosas espectaculares, ¿verdad? Y es una ingeniera en electrónica, colega suya. Claro, y en el caso de empresas privadas como Boston,
¿Por qué es importante para ustedes? Y más tal vez más claro, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo están haciendo una empresa como la que usted trabaja, ingeniera, para que más mujeres puedan contar con más mujeres en su planilla? Claro, primero es parte de las estrategias de ESG, que significa Ambiente, Sostenibilidad y Gubernamental. Desde el punto de vista Boston Scientific Corporativo, hay un eje fundamental que tiene que ver con las carreras STEM, porque necesitamos talento, generar este punto de talento, porque vamos a seguir necesitando más ingenieros e ingenieras que se incorporen. Pero además, como lo decía don Ignacio, es un tema de que hay indicadores financieros detrás de que cuando las mujeres participan de las decisiones económicas de la empresa, hay hasta 30% de diferencia en las ventas de una empresa. Hay realmente ganancia detrás de traer mujeres acá. Y en Boston Scientific hay un pilar que lo trabaja en todas las edades, desde la edad preescolar, ¿verdad? Porque llevamos niños y niñas a la empresa a conocer, y particularmente niñas hemos llevado en Días Internacionales de la Niña, en Días Internacionales de Mujeres en Ingeniería. Llevamos a las niñas a que se pongan una gabacha y a que realmente sientan cómo es una ingeniera, que no es nada del otro mundo y que lo pueden lograr. Y además tenemos programas de pasantías en donde recibimos estudiantes que están cursando carreras de ingeniería y que alrededor del 80% de ellos se quedan laborando en la empresa. Entonces, desde edades muy tempranas nos interesa ir motivando el estudio en ese tipo de carreras, y además cuando ya los estudiantes están cursando las carreras de ingeniería les ofrecemos esos espacios para que aprendan, ejecuten y puedan con sus propias manos ver de qué se trata ser un ingeniero, y además sean exitosos, porque el talento lo vamos a ocupar, estamos creciendo y es fundamental para seguir siendo exitosos en la empresa. Claro, señora rectora, ¿cómo se puede hacer desde la política pública para hacer esto de una forma más estructurada a nivel nacional? Sobre todo si el país está, digamos, si ambicionamos con que el país vaya cambiando su matriz productiva y se vaya trasladando más hasta a estos sectores. Sí, creo que el país ya hace rato tomó, digamos, ese rumbo, ¿verdad?, de apostar también hacia la parte científica, tecnológica, pero sin duda a nivel educativo todavía hay acciones por hacer. Nuestros docentes sin duda necesitan formación y apropiarse también de esas tecnologías que puedan hacer de un uso adecuado dentro de las aulas, y también acercar a esas ingenieras a preescolar, a primaria, a secundaria, porque son roles que no se encuentran en su cotidiano. Por lo general se ven profesiones más bien más, digamos, más naturales o más frecuentes, que muchas más relacionadas a las áreas de cuidado. Y es donde siempre nos han encasillado a las mujeres. Pero cuando ya se empiezan a acercarse a ingenieras o científicas, ¿verdad?, que ejerzan esos otros roles, ya también empiezan a evidenciar esos intereses que son tan necesarios para ellas. Para mí ya no es opción pensar en que vamos a seguir pensando en tantos años más para que más mujeres estén involucradas. Somos la mitad de la población, o sea, ya no se justifica que en ningún área la mitad al menos no seamos las mujeres. Entonces, y más principalmente en las áreas tecnológicas, o sea, ahorita estamos luchando mucho con el tema de derechos digitales y tiene mucho que ver por quienes generan el contenido digital. Hay mucha contaminación digital y tiene mucho que ver también con quienes hacen esos trazos de los datos y de qué tanta cantidad de datos estamos o no transmitiendo, y eso al final también contamina el ambiente. Entonces tenemos que avanzar hacia esas luchas de derechos de manera integral, ¿verdad? Porque donde llevamos esas visiones de que también el país es para todas las personas y que la ciencia y la tecnología tienen que ser utilizada para el bienestar y no para dañar, es donde las visiones de las mujeres vienen a aportar hacia hacer un contenido digital más simple, más sencillo y para la comunidad que va a consumirla. Entonces, creo que eso es muy importante, que esas visiones sean consideradas, y la política pública nacional tiene que ir hacia esa línea, ¿verdad? Hacia apostar en que es ya que tenemos que estar las 50% de las mujeres en todas estas áreas a nivel país. Claro, es tener la visión de que esa ambición de que sean el 50% sea posible, porque aunque las carreras STEM sufren esa brecha y la seguimos manteniendo, siempre hay casos como el de Elena y Valentina, que son dos ingenieras físicas graduadas del Tecnológico de Costa Rica, que se han encargado de romper ese techo de cristal, abriendo camino a las nuevas generaciones y mostrándonos que es posible. De acuerdo con
Según el Estado de la Nación, la mayor cantidad de estudios sobre desigualdades de género se concentran en la etapa universitaria, con un fuerte énfasis en la elección de carreras y la representatividad de mujeres en áreas STEM. Creo que en todos los entornos en los que he estado participando en carreras STEM he notado la brecha de género y yo también la viví a lo largo de mi carrera. Al final sí se empezó a ver que existía esa brecha, que hay más hombres, que es algo que pasa en muchas carreras de ingeniería. Todavía creo que física no es de las que más lo sufre, hay otras carreras en que es peor, por ejemplo ingeniería electrónica, que son 90% hombres, 10% mujeres. En física tal vez no pasó tanto, pero sí era obvio, digamos, a veces habían 2 mujeres por clase, 3 mujeres, 4. Y 4 ya estábamos todas las de la generación, ya no habían más, esos eran los que estaban y, por ejemplo, me pasaban cursos de la carrera, ya no solo de física, sino como en general del TEC, que yo era a veces la única mujer en el salón. Natalia Calderón, Valentina Campos y María Elena Esquivel se convirtieron en las primeras egresadas en Costa Rica y Centroamérica de la carrera Ingeniería Física, abriendo camino a que las nuevas generaciones vean esto como una oportunidad de cambio. Usted como mujer también tiene la capacidad de desarrollar ciencia, desarrollar conocimiento en el país y lo que sí me parece es que en la carrera había un compañerismo muy grande. Siempre sacamos las mujeres adelante, siempre intentamos ser lo mejor que pudimos, ser representativas, dar la mejor cara y por dicha no nos pasó física que ningún profesor nos dijera ningún comentario feo, nunca nos pasó nada malo, y sino que más bien dejamos el nombre de la carrera y de ser las mujeres de las primeras que hay, siempre lo intentamos dejar como en alto. Ser de las primeras ingenieras físicas es un orgullo para Valentina y Natalia. Ambas toman este logro como una oportunidad para alzar la voz y demostrarle a las niñas y jóvenes que la ciencia no tiene género. Nos hacía ilusión ser como las primeras graduadas y creo que tenemos una carrera nueva y son las primeras mujeres, entonces siento que es muy emocionante, siento que es eso, para llamar la atención, para motivar a las chicas, porque esa noticia la han usado para todo, pero siento que es eso, nos estamos dando a conocer, estamos llamando la atención de una forma positiva y creo que eso va a hacer que más mujeres se motiven, más mujeres vean que existe esta carrera, que se están haciendo las cosas bien y que ellas también quieren estudiarlo. Yo lo veo como una oportunidad de hacer quedar a Costa Rica en lo alto, de buscar, de seguir formándome, de seguir creciendo como científica y retribuirle todo esto al país y que vayamos creciendo casi que al mismo nivel y me genera mucha felicidad y mucha ilusión el poder al menos llegarle aunque sea a una chica a que la motive, a que diga, bueno, yo nunca había contemplado la ciencia, tal vez ahora sí me voy a dedicar a eso. Dos casos sumamente inspiradores y tal vez porque quizás en algunos entornos de los hogares donde no están muy familiarizados con este tipo de carreras, a veces de pronto si la niña llega y dice quiero estudiar una ingeniería, ingeniería física o ingeniería electrónica, puede generarle alguna incertidumbre a los padres. Ahora que estábamos viendo el caso de estas dos ingenieras, Cristina me decía que de casualidad, pues no lo sabíamos, me decía Marcela, perdón, que una de ellas trabaja en Boston. Entonces quizás alguien puede decir, wow, las dos primeras mujeres graduadas en ingeniería física. Pero ¿qué hace una ingeniera física? ¿Qué hace? Son 3, ¿verdad? Son 3. Porque, bueno, estos dos casos de las 3, ¿qué hacen? Bueno, aquí hay una que trabaja. ¿Qué hace una ingeniera física? Sí, de hecho, qué lindo verla porque casualmente esta semana celebrábamos que teníamos una de las primeras ingenieras físicas trabajando en Boston Scientific y siendo parte del diseño de dispositivos médicos y de la producción de los dispositivos médicos que dan a muchos pacientes. ¿Qué hacemos en Boston Scientific? Muchísimas cosas. Manufacturamos dispositivos médicos y recientemente también tenemos la parte de investigación y desarrollo. Ya hemos lanzado dispositivos con talento costarricense haciendo el diseño del dispositivo acá en Costa Rica en colaboración con otros sectores en Estados Unidos, pero con talento costarricense haciéndolos desde acá. Entonces, probablemente Valentina, que era una de las ingenieras, va a estar siendo parte de los componentes que necesitamos en esos dispositivos médicos, el diseño de esos componentes, las especificaciones para que podamos tener un diseño apto para los pacientes que lo necesitan y además, volteando un poquitito el ejemplo que decían ahora de cómo las mujeres tenemos que participar en el diseño y ser punta de lanza ahí, qué interesante. Por ejemplo, ahora estamos haciendo también todo un estudio para ver cómo los endoscopios
pueden ser muchísimo más ergonómicos para las doctoras que manejan ese dispositivo y que puedan hacer el procedimiento de una mejor manera. Y las mujeres vamos a poder dar muchísimo más comentarios al diseño de ese dispositivo para poder hacerlo de la mejor forma. Entonces, qué importante podernos incorporar en todos los sectores económicos y qué más que en el diseño de dispositivos médicos, que es en el que yo participo. Claro, señora rectora, son las 3 primeras de esta carrera en Centroamérica. Así es, sí, es una carrera pionera, ¿verdad?, en el país, y nosotros respondiendo al sector productivo porque era una necesidad país, ¿verdad? Encontraban solamente físicos puros, muchos involucrados al sector educativo, entonces era una necesidad que Dispositivos Médicos fue el primero en levantar la voz sobre esa necesidad de esa oferta académica. Entonces, muy contentos de ya tener egresadas de esa carrera y que sin duda también aportarán muchísimo a la mejora de la carrera, que esperamos muy pronto también esté acreditada. Claro, estos son casos que llenan de entusiasmo y de ilusión, pero sin duda hay mucho más que trabajar. Marcela, ustedes en este último reporte decían que las políticas para promover la inclusión y permanencia de mujeres en trayectorias STEM siguen siendo insuficientes. Así es, uno como está estos buenos ejemplos que hemos estado viendo hoy acá, que son muy inspiradores de personas de mayor edad, pero también las chicas recién graduadas, es muy inspirador, y la difusión de estas historias es muy importante, es parte, ¿no? Saber que es posible, que se logra, que no hay ninguna limitación en capacidades o habilidades innatas, eso todas tenemos oportunidad, eso es magnífico que se difunda. Lo que el informe documentó es algo como así, que además no es exclusivo de Costa Rica, sino que lo revisamos a nivel internacional, y la verdad es que nos encontramos más o menos lo mismo. Y es decir, que hay una colección de acciones positivas muy importantes, acciones afirmativas de algunas unidades académicas, movidas hacia adelante en algunas empresas, en ciertos sectores industriales y tal, pero que eso sigue siendo una colección de acciones, y entonces dependemos de que alguna organización, ¿no?, o alguna unidad académica tome una iniciativa por algún motivo, normalmente porque hay mujeres empujando, y entonces haya un avance. Pero esto no va a cambiar masivamente la trayectoria. Decíamos ahora decía Ignacio en su última intervención, que es que esto es un asunto de que es una buena oportunidad económica. Creo que Marcela, mi tocaya, también lo mencionó. A las empresas les hace bien tener a más mujeres en puestos de liderazgo. Ok, pero es que el país lo necesita. Costa Rica, cuando uno mira de la población adulta en edad de trabajar, cuántos hombres y cuántas mujeres están incorporados efectivamente al mercado laboral, ese indicador se llama tasa de participación, ¿no? Entonces uno mira, la tasa de participación de los hombres es bastante alta, es casi la más alta que uno puede aspirar, cerca del 75%. Ahora que la economía está débil y entonces está con problemas de empleo, pues ha bajado un poquito, pero históricamente el promedio es alrededor del 75%. La de las mujeres en Costa Rica es bajísima, bajísima, como el 40%, en buenas épocas 45%. Es tan baja no solo respecto a las necesidades, ¿no?, a respetar los derechos de la mitad de la población, que debería ser la mitad del mercado laboral, pero además en relación a las necesidades del país y a todo, incluso al entorno latinoamericano. Un país que necesita crecer mucho, su economía necesita mucha más mano de obra de buena calidad inserta en el mercado nacional, en el mercado laboral. Y la única posibilidad de agregar al mercado de trabajo masivamente nuevo recurso humano es haciendo empleo femenino. Entonces es que es una necesidad económica del país, ¿verdad? Por eso el informe dice, es un asunto de derechos económicos, de derechos humanos, pero también de necesidades económicas del país, con muy buenos resultados, como algunos de estos ejemplos que aquí se mencionaban. Y quería, cerrar ese comentario diciendo lo siguiente: no puede depender del esfuerzo individual de las mujeres, que es que así se han logrado las cosas que se han logrado en el mundo STEM como en todo lo demás, ¿no? Es decir, el esfuerzo individual de las mujeres, solas o colectivamente peleando por sus derechos. No puede seguir dependiendo de eso, porque como ya dijimos, las condiciones de origen son diferenciadas, ¿verdad? Los espacios en los que transitamos en el sistema educativo, en el mundo laboral, tienen importantes sesgos de discriminación de género, como de otros, factores de discriminación también. Y entonces aquí hay que traducir estos esfuerzos en políticas institucionales en nuestras universidades públicas y privadas en el país y en las empresas, ¿verdad? Uno no puede depender de que el director o la directora de la escuela de computación en una universidad
le parezca correcto, adecuado o importante hacer activamente búsqueda de nuevas mujeres que se ingresen a la carrera. Es que no puede depender de que le parezca bien o mal. Y en ninguna ingeniería tiene que ser una política institucional. Mire, estas carreras tienen estos problemas de acceso para mujeres, entonces ¿cómo es que lo vamos a resolver? ¿Dónde vamos a traer chicas para que ingresen a esta carrera? En el mundo laboral, vamos a seguir dependiendo de que el mercado decida si hay brechas salariales. O sea, Costa Rica viene discutiendo hace mucho rato ya varios proyectos de ley que nunca han prosperado sobre que tenemos que sancionar la discriminación salarial. Y es un horror, ¿verdad? Eso, porque lo normal es que nos paguen menos y entonces siempre ha sido así. ¿Cuál es el problema? Pues antes nos mataban a palos en todos los hogares y era un problema. Sí. O sea, porque es una tradición, no es posible que lo aceptemos como normal. Es que no es normal y no está bien. Entonces, ¿cómo vamos a romper las brechas salariales, por ejemplo? O las posibilidades de ascenso en las empresas, de llegar a las estructuras, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar y lo que el informe plantea es que la experiencia internacional muestra que consolidar políticas públicas y crear indicadores que muestren las diferencias y monitoreen los avances es muy importante. Es vital. Y otra cosa que mencionaba usted, don Ignacio, cuando conversábamos antes, es también cuándo hay que hacer esa intervención, ¿verdad? Porque hablábamos ahora que tratar de convencerlos ya cuando están decidiendo carrera, saliendo del colegio, no es el momento. Es tarde. Hay una colega, Kemly Camacho Jiménez, graduada del TEC también. Ella también es antropóloga. Ella se salió de ingeniería en computación cuando se llamaba ingeniería en computación administrativa y regresó cuando se llamaba ingeniería en computación. Le hemos quitado la administrativa al nombre. Kemly estudió antropología, in between. El padre es sociólogo, la madre es trabajadora social. Una gran sensibilidad social. Ella lidera una cooperativa profesional que se llama Sulabatsu. Y por ahí el año 2012, 2013 obtuvieron un financiamiento de ONU Mujeres para desarrollar un programa que se llama TICAS, TICAS, _AS, que comenzó en Costa Rica, pero después se difundió por Centroamérica. Y se fueron a San Carlos, cerquita, de hecho, trabajaron con la sede regional o campus tecnológico, como quiera que se llame ahora. A mí se me hace un enredo, porque estoy viejo. Pero en fin, la presencia del TEC en esa zona. Y desarrollaron, bueno, ya habían investigado un poco, teníamos un grupo de discusión del cual yo era el único varón, donde estaba Ileana Rojas Saborio, ahora actual gerente y vicepresidente de Intel Costa Rica. Claro. Que la invitamos y no pudo estar hoy porque estaba fuera del país, pero Adriana, era originalmente parte del panel. Adriana Cavazos, la gente de Bank of America que estuvo en Costa Rica, Citi, HP y demás, tenían, eso es un paréntesis, un grupo que se llamaba Women in Technology, ¿verdad? Y discutíamos hasta recuerdo haber estado en el baño de hombres en Intel, dimos un curso en sitio de próxima reunión de Women in Engineering en tal lugar, ¿verdad? Muy activo y conversábamos montones. Regresando acá, la literatura y las discusiones que teníamos con ese otro grupo y Kemly y su equipo de trabajo en Sulabatsu encontraron que las edades andan un poco parecido a lo que usted decía hace un ratito, ¿verdad? Entre los 10 y los 12 años comienzan las niñas, por condiciones sociales, familiares, maestras, maestros, tías, tíos, abuelas, ¿verdad? Esto no es para chiquitas, ¿verdad? Entonces, se van como cerrando dentro de su campo de visión hacia el futuro. Ese inconsciente comentario suele ser el inicio del problema. Sí, esa puerta no es para mí, ¿verdad? No son conscientes de ello. Entonces, es ahí y antes de ahí donde hay que trabajar, ¿verdad? Quiere decir que hay que trabajar con maestras y maestros, madres, padres, abuelas, abuelos, tías, tíos, ¿verdad? Hay que trabajar temprano para decirles, miren, señores, no cometamos la estupidez de cerrarle el campo de visión a las niñas, porque se imaginan futuros, ¿verdad? Vos hablabas del cuido, pero señora rectora, nos hablamos con mucha confianza, ¿verdad? De cuido, sí. Tal vez a veces se identifica más con las biociencias, ¿verdad? Sí, y yo pienso que biomédica puede ser fantástico para esto, ¿verdad? Porque puede jalar a talento e interés de los que les gustan más chonchitos, ¿verdad? Claro. Hace ingenierías que directamente están encaminadas al bienestar humano. Pero entonces hay que trabajar en eso y hay que dar mensajes fuertes, ¿verdad?
maestras, maestros, madres y padres de familia, de que aquí en realidad necesitamos la diversidad, ¿verdad? Y que las personas puedan prosperar. Es muy importante contar las historias, ¿verdad? Así como está Franklin Chan, bueno, qué dicha que apareció Sandra Kaufman, ¿verdad? Y están viendo para el cielo, pero qué dicha, ¿verdad? Que aparece. Entonces los modelos de rol, como dicen en inglés, son súper importantes. Las historias, los testimonios de personas como ustedes, ¿verdad? Porque son inspiracionales, ¿verdad? Son súper inspiracionales, ¿verdad? Que ustedes que están en los medios, ¿verdad? Que tengan un poco de discursos, cuenten, además de las malas noticias, ¿verdad? Las cosas lindas que se están haciendo desde Costa Rica. Claro, las que ponen a soñar. Las que ponen a soñar. Así es. Esas cosas positivas que nos ponen a soñar. Unas mujeres hicieron, bueno, esta historia de las muchachas, ¿verdad? Que es lindísimo, que están abriendo brecha, ¿verdad? Y antes de ellas, por ejemplo, ingeniería en biotecnología, eso sí creo que tiene más participación femenina, ¿verdad? Que ha costado tal vez mercadearla socialmente, pero ahora en el sector biomédico me imagino que hay muchas de ellas. Claro, tenemos bastantes. Claro. Sí. Esa diversidad de oportunidades que hay, ¿verdad? Fascinantes para la creatividad y el intelecto humano. Claro. Me dice mi productor que se nos está acabando el tiempo ya, más bien ya nos pasamos, entonces tal vez quiero cerrar con un comentario, se lo voy a pedir a la señora rectora, ese mensaje al país y a las madres y padres que tal vez nos están viendo en este momento, para invitarles a que sean parte de que sus hijas lleguen a enamorarse de estas carreras. Sí, yo creo que primero es no tenerles miedo, ¿verdad? Las áreas de STEM son maravillosas para todas las personas y las niñas, muchachas, mujeres que quieran estudiarlas no solo tienen toda la capacidad, porque ya está súper demostrado, sino que también las necesitamos. El país las necesita ahí aportando esas visiones en ciencia y tecnología. Y para las mamás que desde ya tienen un bebé, con solo dejarlas dibujar un cohete en lugar de una flor, ¿verdad? También dibujemos la flor, por supuesto, pero dejémoslas que dibujen cohetes, que dibujen aviones, que dibujen toda esta parte científica y dejarla hacer, ¿verdad? Y a las estudiantes que les tienen algún temor a las matemáticas, que por 5 cursos en una carrera no renuncien a esos sueños de ser ingenieras, para nada, ¿verdad? Más bien todo lo contrario, adelante. Y que la ciencia y la tecnología más bien es para todas las personas y que cada día necesitamos a más mujeres ahí. Se nos hizo cortísimo el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a estas ingenieras que se acaban de graduar en el Tecnológico de Ingeniería Física que nos hicieron soñar. Gracias también a ustedes en sus hogares por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. ¡Feliz día!